Bueno, les cuento un poco. Emilce, bueno, ya conté, fue exalumna, fue ex docente, es una persona maravillosa, súper sensible. La conozco personalmente, por eso puedo decir eso. Y se ha dedicado, vos corregime, Emilce, si yo me equivoco, porque no estoy muy en el tema, pero en los últimos años es diseñadora textil y en los últimos años se ha dedicado a un proyecto propio que es la creación de biomateriales. ¿Es así? Exacto, sí. Exacto, bien. Sé que ganaste una beca, hay como un proyecto de investigación ahí que tenés. Contanos un poco. Lo que tuve ahora con respecto al proyecto es un programa que finalizó, bueno, también surgió en época de pandemia, así que fue una transmutación entre lo físico y lo digital. Todavía queda pendiente para fin de año la parte física. Es un programa que desarrolla la Fundación INVAP, es una empresa de tecnología, una empresa argentina con fondos nacionales, pero es una empresa. Y Una el empresa Ministerio de privada. Desarrollo Productivo todos los años lanza un programa para emprendedores. El año pasado, a su vez, bueno, lo lanzó un poco más tarde, con algunas diferencias. Lo que hace no es un financiamiento económico, sino algo que por lo menos yo considero más importante, que son las alianzas, el capital humano. Entonces, todo lo que te da es la conexión con la gente de la parte de técnica y de modelo de negocio. Este año también lo Claro. van a lanzar con la idea de hacerlo ya en físico, pero también con su instancia digital. Y calculo que será, si no es para, no sé, junio, será julio. No más que eso, porque en diciembre la idea es reunir la camada del año pasado, o sea, los emprendedores del año pasado con los emprendedores de este año. Se Bien. los comento porque es un programa que puede aplicar prácticamente, si bien es federal y hay muchos, cualquiera puede aplicar. No es muy Perfecto. complicado. Entonces, después, Emi, mira, por acá tenés el chat, ¿sí? Al costadito. Vos podés dejar ahí también el link, y si no, después nosotros se los pasamos, no hay problema, no te preocupes, del link del programa para si alguno está interesado y quiere saber más, puede entrar, ¿sí? Bueno, les cuento un poco por qué viene Emilce hoy a hablar. Emilce viene a contar sobre su proyecto de materialidad, porque estamos justamente atravesando esta instancia de materialidad en lo que va de la cursada, ¿sí? Ella va a hablar de su proyecto, que es la creación de biomateriales, que no necesariamente es lo que nosotros consideramos que haya que hacer en esta parte del ejercicio, pero nos pareció súper interesante que ella venga a contar esta propuesta porque es una de las posibilidades y si bien es algo que tiene relacionado al textil y demás, es como otra rama, ¿no? El tema de los biomateriales. Entonces, nos pareció muy interesante que lo cuente una ex alumna, una ex docente de la cátedra, y que vean también cómo no solo uno está como dentro de la facultad haciendo quizás alguna materia o cursando una carrera, sino que también después hay como un momento en el que podés trabajar en un proyecto de investigación, en algo experimental donde puedas desarrollar otras cuestiones relacionadas al diseño. Entonces, por eso nos parecía súper interesante que ella venga a contar. Si querés, Emi, contá un poco cómo es tu proceso creativo, cómo arrancaste con todo esto, y Agus te va a ir compartiendo la pantalla con las imágenes que nos trajiste. Dale. No, ahora que hacías mención también de paso, esto que es la instancia más académica, que el proyecto en realidad también nació, si bien uno a veces no lo ve tan claro cuando está en el trajín del hacer, yo siempre digo que nació con la tesis. Mucho de lo que es la tesis o parte fue volcado a esto. Si Mirá qué bien no interesante. literal, pero tiene su pata ahí. Y de hecho, en la Facu hay muchos proyectos de investigación que corren como con crédito académico, que no sé si todos saben, pero bueno, están buenos, muchos son de materialidad, otros son más de investigación, pero más teóricos, pero que también me hicieron una pata a desarrollar un método de investigación en torno ya más a esto. Bueno, si querés, Contanos, Emi, sí. ¿qué es un biotextil?
En realidad la palabra, como todo es muy reciente, no hay vocabulario en torno a eso. Uno escucha bio y bio puede ser un espectro muy grande, de biobasado, biológico. Yo puntualmente lo que hago es biocuero, que sería un cuero, que en vez de ser un cuero vegetal, perdón, en vez de ser el material Un cuero que es animal. sintetizado. Claro, el material es sintetizado, yo le digo alternativa tanto al cuero animal como cuero sintético. Químicamente, lo que es en sí es una celulosa. La idea de la tesis Dale, tiene como dos no. ejes. Unir lo que es, ¿sí? Unir lo que es el hacer manual con el hacer digital, y por otro lado, enaltecer el uso del cuero sintético. Yo no uso productos que tengan, sí, animales, que sean de origen animal, entonces la idea es hacer una alternativa al cuero animal. En ese momento, en Perfecto. mi espectro de conocimiento, lo único que había era sintético. Así que era elevar La el cuero puerina. sintético, que generalmente uno cuando... Claro, a eso iba. Cuando uno escucha cuero sintético, va puerina, va sofá, va... tiene toda una parte simbológica que lo degrada como material. Entonces, la idea era enaltezarlo y ponerlo al mismo nivel. Entonces, en este sentido, lo que se hizo fue explorar diferentes técnicas artesanales, sea tejido plano, de punto, trenzado, bueno, ver cómo era la lógica de construcción, llevarlo al mundo, al mundo digital, saber la forma de sistematizar o que no sea todo tan artesanal, sino poderlo meter a una industria actual, ¿no? En los tiempos que te exige también la industria. Claro. Y en ese sentido, bueno, se empezó a trabajar con lo digital, y la idea también era, tanto como se ve en la imagen 1 como en la imagen 2, no usar ningún tipo de tercer parte que vincule, sino únicamente con la lógica del material. Realmente los trabajos, no sé, con Jorge deja ver un calzado, tiene muchas partes, y los encuentros, como es el pegado, son difíciles después de reciclar. Entonces, una de las cosas era con esta lógica de no meter un tercer material o un segundo material que haga de vínculo, sino que sea el propio material. Entonces, por eso Claro. surgió lo que es el encastre en la segunda imagen. Perfecto. Se entiende perfecto. Después, en lo que es la tercera, que es la verde, esos eran pruebas que son muestras en realidad de grabado, que lo que se hizo es ver, si bien son diferentes los diseños, era ver la superficie que grababa el láser. El láser lo que hace es degradar superficialmente el material, lo come. Entonces, al intervenir con calor, lo derrite y se funde con la superficie que no está comiendo. Entonces, el material, quieras o no, va a cambiar las propiedades. Si yo como mucho, se funde mucho material, se junta mucho y se vuelve mucho más rígido, que es lo que pasaba en la imagen, pero en la muestrita de atrás, en la que está más oscura. Ese material se vuelve mucho, es un terciopelo sintético, se vuelve muy rígido, es como una placa casi. En cambio el otro se le ve, al haberse grabado menos, la flexibilidad que tiene es muy similar a antes de tener este proceso. Perfecto. Y en lo último lo que se hizo fue un trenzado, donde se trenzaba sobre una placa. La placa se mandaba, o sea, un textil, ¿no? Se mandaba a cortar, también en láser, se le hacían como pequeños piquetes, que lo que hace es, eso en realidad se hace de forma artesanal, pero se mandaba a digitalizar, o sea, se graba con la cortadora láser para acelerar los tiempos de producción, y se trenzaba hacia mano. Entonces, de ese modo se aceleraban tiempos en la cadena de producción. Perfecto. Y acá ya en llegamos este sentido, a los bio. Exacto. En las dos primeras imágenes se ve lo que es el material en húmedo, y en la segunda ya el material no acabado, porque todavía estoy trabajando con la parte justamente de acabados, que es la que más, no está costando, pero la que más falta afinar. Pero bueno, un material
se le dice un producto mínimo viable, es como que está para mostrar y ser usado, está ok. No está Pero todavía en ese... contanos qué es ese material, la primera imagen, ¿qué es? ¿Cómo está Ok. hecho? Entonces, esto es un biocuero, que a diferencia, como decíamos, del cuero animal o el sintético, es sintetizado por bacterias. Las bacterias lo que hacen es emitir celulosa, químicamente el material es celulosa, tiene algunas diferencias con lo que es la celulosa que uno puede llegar a conocer, que es la vegetal, esta es mucho más pura, no está ligado con otros productos, entonces lo que hace es, se cultiva en una batea, las bacterias largan al medio, al líquido, esta celulosa, y esta se deposita en lo que es la interfase del aire y del líquido. Y se va. Igual yo les explico un poquito. Esto es lo que se llama biofabricado. Ella lo que estuvo es indagando en la fabricación de estas placas, como dice ella, que es como si fuese una suerte de superficie continua, ¿sí? Es como si fuese la nata de la leche. No sé si es kombucha, ¿eh? Hay que preguntarle, no sé si exactamente es kombucha. La kombucha tiene este aspecto. Un poco era para que vean como que el espectro de materialidad es un espectro amplio. Ah, No bueno, debería están en ser re claro. tema las chicas. Sí, Están en re tema. claro, yo creo que sí, hay muchos de estos desarrollos, pero digo, me parecía interesante ver el recorrido que hizo Emilce desde sus ¿Desde dónde propias arrancó? configuraciones, ¿no? Porque ella lo que dice es, bueno, no voy a usar cuero animal, entonces puso a buscar otro tipo de superficies, que es un condicionante que pone ella, ¿no? No es un condicionante ni del mercado, ni económico, ni del cliente, digamos, es como un eje de su desarrollo. Sí, eso es lo que yo antes dije. Ella desarrolla un proyecto muy personal respecto del textil, digamos. Ella hace esa búsqueda que es propia, disparada por esto que ella dijo, la tesis del último año de la carrera, y después continúa porque, digamos, es lo que le interesa, continúa con eso hasta el día de hoy, que ya pasaron varios años que ella se recibió. Eh, pero Voy bueno, a preguntar si está. lo que está bueno es cómo fue haciendo su proceso, que empezó como desde un lugar mucho más artesanal, a nivel de técnicas artesanales, de trenzado, de combinándolas con tecnología, y, y después va a esto, que es algo también artesanal. Vos contabas justo, Eva, el otro día que decías que esto también es un proceso muy artesanal, el de... Sí, es como vos tenés que cultivar el hongo, ¿sí? Y es algo que se va fermentando y se va haciendo en los días. Y hay como una cantidad de variables que son, como si les dijese, de la temperatura, de la cantidad de humedad, de la cantidad de luz, que hacen que esto se desarrolle o no. Por eso yo decía que esto es como tiene ese borde también de que vos tenés que ir acompañando ese crecimiento. Ahí le estoy escribiendo a Amy a ver si va a volver. Eh, Eva, yo sí, tengo sí, una ahí está consulta volviendo. Sí, referido a eso que decías de las condiciones que propician obviamente que las bacterias crezcan. ¿Tenés idea de qué puede ser que no hayan crecido? Porque yo estaba intentando sí, cultivar sí. y no sé en qué Es fase no han es crecido. la temperatura. Si hace mucho frío, no camina. Si lo Ah, tenés en un lugar que hace mucho frío, a nosotros nos pasó hace 2 años un workshop que estábamos haciendo que lo dejamos en Tamaco y no prosperó. O sea, en el laboratorio funcionaba todo bárbaro y en el taller de tabaco que hacía mucho frío, claro. era invierno, no funcionó. Pero hay un montón, porque también es la cantidad que vos ponés de la bacteria, ¿sí? En función a lo que le das de comer, vos le das de comer con algo, ¿entendés? Ahí Alimentás. volvió Emi. Fui yo, ¿no? Que me fui, se me desconectó a mí. Sí, Sí. Ah, sí, perdón. De repente sí, total. Google me pidió calificar la videollamada. Bueno, ahí Eva nos estaba contando un poco también cómo es el tema de cultivar estas bacterias.
Sí, Ella perdón, está, Eva, que te interrumpí. Emi, no, Emi, lo que pregunta Tatiana es qué condiciones necesitas. Entonces yo le explicaba, necesitas una temperatura, una cantidad de humedad, una cantidad de luz o no, y tenés como algo que es el sustrato, y vos tenés algo que con ese sustrato lo alimentás al hongo, ¿entendés? A la bacteria. Claro, Claro. Ella estaba preguntando eso, más que yo nada, ¿no? sí, Algo que era bien de lo constructivo. hace una semana y media es la primera vez que intento hacer crecer bacterias para un biomaterial. Y bueno, básicamente me guié por un video de YouTube en donde no dan muchas indicaciones con respecto a esto que dicen de las condiciones que favorecen. Solamente decía, por ejemplo, que necesitaba justamente ese alimento, por ejemplo, en este caso yo usé té común y azúcar, y compré una kombucha que en un mercado, una dietética, y mezclé eso y intenté que crezca, pero nada. Pasa que la kombucha que habrás comprado seguramente está, no tenés bacteria, organismos vivos, por un tema, no sé exactamente cómo es la reglamentación con los alimentos y la kombucha, porque de hecho usé el yogur, pero hay algunos que los tenés pasteurizados, no está vivo o no están óptimos. Entonces son más propensos o a que no pase nada o a que la bacteria no esté lo suficientemente fuerte o el cultivo en sí no esté fuerte para inhabilitar cualquier patógeno si no tenés las condiciones. Sí, Asumo porque que si no eso te fue. crece en cualquier lado, ¿entendés? O Claro. sea, lo pones y como el kefir, abrís la heladera y está llena de kefir por todos lados. Pero Claro, es lo que Fermenta y dice, explota, ¿no? ahí justo Sofía Mejías decía que como que hay gente que la se dona descontrola. porque se le descontrola. Se te descontrola, o sea, tenés toda la casa llena de hongos. Sí, sí. Este, Es que Bueno, la verdad que la kombucha la kombucha es una simbiosis de bacterias y levaduras. Pero sí es muy fuerte, al estar en un cultivo sumamente ácido, es más, creo que decía Seba recién, explicabas lo de Tamaco. sí, ¿te acordás, Lo Emi, de- que no sí, crecían? Porque lo claro, que bueno, nos esto, pasó, sí, yo creo que es más fácil que de cultivar, que de hacer crecer, que en el caso, en el ejemplo de Tamaco, que sí, si no hay humedad, si no tenés, si bien esto tiene condiciones también diferentes, yo considero en particular que es mucho más fuerte el cultivo. Es más fácil es más fácil, es más fácil. y de llevar, sí, que en el caso del micelio. bueno, continuamos un poquito. Pasás a Agus, así Emi puede seguir hablando. Tengo miedo que se te vuelva a cortar, Emi. Vale. Dale. No, creo que, ¿sabes que se me había salido de la red de... Creo que había sido eso y estaba usando los datos, por eso no tenía buena conexión y no me había dado cuenta. Perfecto. Quiero Bueno, creer. y ahí ves la siguiente diapo, es el siguiente proceso, fue después de lo que hiciste, digamos, del primer cultivo, ¿fue esto? Esto es lo que, el proyecto en sí tuvo toda una etapa mía de investigación con el material, no solo de cómo cultivar, sino en el material como morfológicamente, como cómo estaba constituido, qué posibilidades tenía, de acuerdo al alimento con lo que yo lo cultivaba, cómo se comportaba después. Y esto fue una de esas etapas, como ver, de darle como otra instancia del material, ya teniendo afinado o entendiendo un poco mejor cómo era el proceso de cultivo, cómo era esa lógica, intentar dar como diseñadora. Claro, lo diseñar esa empezaste a superficie. diseñar, digamos. Exactamente. Al Una vez principio que hiciste como solamente la base y después empezaste como a querer diseñar esa materialidad. Claro. O sea, siempre se intenta también diseñar el proceso, que es justamente a lo que voy. Sí. Y esto era una de esas partes. Si bien yo lo divido como en tres grandes partes. Ponele la etapa de cultivo, la de secado y la de acabado, por ejemplo, que podría ser, no sé, un grabado láser o nada, un acabado de ignífugo, impermeabilización, lo que fuera. Y en este caso la idea era hacer crecer el material y a su vez darle una textura a esa superficie. Perfecto. como guiarlo en el Guiarlo, crecimiento, porque claro. lo que se hace en biofabricación Guiarlo es de cierta eso. forma, exacto, sí, sí. ¿Mm? Primero lo que se hizo fue una etapa antes, o sea, no una etapa antes, un nivel antes. En vez de unir esas dos etapas, es hacer
hacer la otra, ver qué pasa y después juntar las dos. Y este fue como la primera instancia, es hacer el material, hacer las placas, o vamos a decir una La placa. matriz. La matriz. Una matriz, ahí está, me salió una matriz, y el material lo que tiene es que copia muy fielmente la superficie, otra vez, de acuerdo también al espesor del material. y La otras matriz características. de qué la hiciste, de mí. En este caso, van a ver que las primeras imágenes no se corresponden con las segundas. Las primeras se hicieron con corte láser, que es como la técnica, porque es una placa 2D. Es un diseño que es extruido, que se le da espesor y nada más, la matriz. Entonces se hizo con un corte. En las otras, en la tercera y cuarta, como estábamos en cuarentena y yo no tengo una máquina de corte, se imprimió con una máquina 3D, que no es la lógica, porque no es la tecnología, se tiene que hacer más fácil con una máquina de corte que con mi impresora 3D. Pero lo puse como para que se vea. En la tercera imagen es un video, capaz que se ve que es un volumen extruido. Eso es un diseño técnico creo que es la tercera, sí. Es un diseño técnico de un tejido de plano. No, me parece No, que no se ve el video. no se ve el video. No, ok. pues está en PDF. Bueno. Por eso Ok. pesaba tanto el archivo. Claro, estaba el Sí, porque video tenía pegado. muchos videitos. Claro. Claro. No hay problema. No nos dimos cuenta. No hay problema. Pero bueno, no es nada más eso que un dibujo técnico. El dibujo técnico es 2D, de un tejido plano, al cual se le dio una altura, se logró una placa, y sobre esa placa se dejó secar el material. Entonces lo Perfecto. que se obtenía era eso. Y en la cuarta imagen es el desarrollo, o sea, es la misma placa al momento de lo que hace el programa del modelado en 3D, te tira como ese primer renderizado, vamos a decirlo, que es cómo está construido, cómo llenan los espacios, que eso también se diseña. O sea, vos no solo diseñás la placa, sino que después diseñás también el archivo para imprimir en 3D. Perfecto. Esto también era otra posibilidad, esto como decíamos, de unirlas, pero esto es más como superficial, unir las técnicas manuales con lo que es este material más contemporáneo. Entonces lo que se hizo fue trabajar en un diseño vectorial para después hacer el traspaso a una grabadora láser de un diseño de cestería. O sea, esto es un grabado láser de un dibujo bien cestero. Exactamente. Así decirlo. Sí. Una reversión del trabajo de... Un rediseño. Sí, superficial, porque es una copia de lo que sería un 2D de cestería. Claro. O sea, no está construido, digo superficial porque es un dibujo como, si yo tengo el material, tengo el dibujo y lo grabo, no lo hago más. No tengo una estructura, que es lo que tiene la cestería, tiene una lógica de construcción que yo aplasto. Claro, Okay. claro. Perfecto. Y este fue un trabajo que yo generé el material y después tuvimos en un Studios, se generó esta cartera, que lo que me permitió, por lo menos a mí, lo rico que tuvo esta colaboración, fue que fue como el primer vínculo que tuve con talleres de confección. O sea, talleres que hoy en día trabajan cuero, a empresas donde la lógica, los tiempos son diferentes, darles este material que no tenían idea de cómo se trabajaba, ni de cómo se pegaban, ni nada, y ver cómo lo trabajaban. Claro. Entonces a mí eso como proyecto me da mucho, porque claramente lo que yo tengo que lograr es que la persona que lo trabaja y el usuario también no tenga ningún salto en el uso para que lo adapte. Claro, sí. Que resulte, digamos, que funcione para poder... Eli, una consulta. ¿Esto que está en pantalla, está estampado o está trenzado? No. Ni uno ni otro. Esto es grabado y es corte. Lo que está en blanquito es grabado, que comió el material, entonces queda en blancuzco. Y en la tercera se ve que está como si fueran ventanitas. Lo que se quería hacer
es como un cuero. El cuero no deja de ser una placa rígida que se mueve como en Como el grandes equivalente a un palos. repujado, Maleable, claro. equivalente a lo que Claro, es se un quería, repujado en el cuero. sí, un poco más porque se perfora el material y se cambian como las características, se flexibiliza más, ya no es un paño duro y tosco, sino que es mucho más flexible en los dos sentidos, tanto en el ancho como en el alto. Y Igualmente, no, perdón. no, que el material, la idea era esto, era como cambiarle, siempre entrar como una lógica de economizar recursos. Yo tenía un diseño, ahora con ese mismo diseño quiero cambiarle las características al material, bueno, en vez de grabar todo, lo que se hace es cortar. Entonces al cortar, quieras o no, estás como debilitando ese material y a su vez dándoles mayor flexibilidad. Claro. Entonces, igualmente como el material fue anterior a la colaboración, en la colaboración directamente se pegó, esta es una carterita rígida, entonces se usa un pegado sobre varias capas de material. Claro, sobre Claro. un material rígido para darle la forma a la cartera. Claro. O sea que funcionó, pero hasta ahí, digamos. Como una... Funcionó porque, como te vuelvo a decir, a mí me dio un montón de información. A mí me súper funcionó. Pero, no, digo, no, o sea, no cuestiono para nada digamos, el tema de los procesos de aprendizaje con respecto a todo lo que vos haces con los materiales. Lo que digo es si funcionó como objeto, o sea, el material funcionó para el objeto. Sí y no, porque el material no estaba pensado para eso. Claro. Entonces, también la persona que lo trabajaba, por ejemplo, lo trabajaba con solvente. Los solventes lo que hacen es comer el material. Entonces, eso es una de las cosas que tiene que trabajarse, porque el solvente está pensado para plásticos o para cueros. O sea, se trabajan diferentes pegamentos de acuerdo al material. Otra de las cosas es que la cartera no está pensada por el tamaño y por el tipo de cartera, no solo para este material, sino tampoco para un cuero sintético, está pensada para un cuero animal, donde los encuentros se pueden rebajar, entonces las costuras no quedan tan altas, las máquinas pueden pasar bien, en este caso no se puede rebajar este material. Este material es un híbrido, siempre digo, entre el cuero animal y el cuero sintético, tiene de los dos mundos. Es permeable, absorbe como si fuera un cuero animal, y a su vez se puede trabajar o se vende, ponerle, como si fuera un cuero sintético. En paños grandes ya no es la chapa del cuero, por ejemplo. Obvio, la forma del animal, claro. Claro. No tiene las marcas que tiene el animal, esto se podría llegar a vender por metro, eventualmente, por ejemplo. No es la realidad, porque tampoco es adaptar esto a lo que está hoy. Yo quiero creer que esto va a tener como otra lógica de venta también y otra lógica de producción. Hola, Emi. Hola. Tati. Miren la cantidad de situaciones y de variables que empiezan a aparecer cuando uno empieza a tener el primer encuentro entre la materialidad y la tecnología, ¿no? Entre la materialidad y llegar a el objeto de diseño. Ahí terminó, pensé que había alguna otra cosa. Hay un archivito que yo le decía a Eva que es como un rejunte, es como si fuera un cuaderno digital, pero mío, o sea, está todo como... sí, tu bitácora, Emi. Con él como si fuera una bitácora, sí. Estamos, te cuento que estamos desarrollando acá en este taller la bitácora, todos están desarrollando sus bitácoras y va a ser una presentación física la bitácora. O sea, sí, entonces me reinteresa que cuentes un poco esta especie de bitácora tuya para también que ellos vean que es una cosa muy útil y dentro incluso del ámbito, digamos, ya egresado, ya desarrollado, profesional, todo lo que vos quieras, pero, digamos, como que es una herramienta tuya que usás. Es que en realidad muchas de las herramientas que yo vi, te digo, en la facultad y en la cátedra puntualmente, técnicas o herramientas de construcción y de pensamiento también.
no solo el hecho de la bitácora, las llevo hoy en día. Ah, O sea, qué uno bueno. capaz en el momento no las ve como tan factibles del diario, del uso diario, pero cuando está metido en un proyecto, las empezás a usar. Y Claro. después es costumbre, una vez que entraste no las largas. Claro. Sí, aparte te las vas exigiendo vos también. Es más fácil en este caso no es tanto del proceso, estas sí, porque corresponden a unos cuadernos en físico, son del proceso, pero lo que sigue ya es más centrado, ya casi finalizando lo que era la tesis, donde hice un rejunte de cada línea o de cada colección, viendo lo que se tenía. Bueno, después, si no lo comento, tiene más lógica cuando se entiende mejor cuando lo hable. Pero estas fueron como las dos imágenes el comienzo, una de la tesis y otra del proyecto también, donde se veía que había en el mercado. En ese momento yo también intentaba hilar el material, entonces veía qué tipos de hilados de fibras vegetales había, de cuántos cabos, qué tipo de torsión, y que eran fáciles de conseguir, ¿no? Y estas dos superficies que tenés ahí son las primeras aproximaciones que hiciste a un biomaterial. Sí, fue lo primero que saqué. Fueron las primeras, nada, sí. ¿Trabajaste O sea, el color también ahí, Emi, o solo el color en que la da? segunda. En la Sí, segunda. sí. Es que en realidad el color lo vengo trabajando porque es esto que decía Eva, dependiendo cómo se lo cultive, las condiciones del cultivo. El proceso está tan ligado al resultado final, no lo puedes disasociar. Y el color está tan ligado al material que de acuerdo a cómo lo alimentes, pasa también en los tintes naturales. Cuando vos teñís algo, ese color no se fija 100%, quieras o no, se va a ir degradando con el calor, el sol, el tiempo, se va oxidando, entonces va variando Claro. su color. Claro, tiene como una vida propia también. Tiene sí. Y acá, Estos eran como, yo lo que intentaba hacer como para aclarar la mente, a veces cuando tenés, esto era parte de la colección de la tesis, cuando tenés tantas líneas de colección o tantos productos, es difícil que tener la cabeza clara. Entonces lo que intentaba hacer era unir qué tenía con cada diseño, ver el módulo y aprovechar esos recursos. Como decía antes, quizás un mismo diseño, con la lógica esta, yo puedo venderte un diseño a vos para grabarlo, o puedo venderte otro diseño, o sea, el mismo diseño para grabarlo y cortarlo. Y de uno solo facturo 2 veces. Entonces, esa era un poco la lógica. Pero, o sea, no por la plata, sino por economizar el material. Si yo tengo algo que funciona, y esto era un poco eso, ver cómo quedaba, y también llevar como un registro, porque yo esto es como cuando uno va a imprimir en FADU, que es de acuerdo a dónde imprima, con qué máquina, en qué momento del día, la impresión sale diferente, y esto pasa exactamente lo mismo. De acuerdo al material, de acuerdo a la presión del láser, de acuerdo a la marca del láser, se logran, quieras o no tenés que ir ajustando. Entonces, yo lo que hacía era como llevar un registro de la intensidad, de la velocidad del láser que usaba para esta máquina. claro. Y en este caso también tenés que diseñar. O sea, yo diseño el patrón y después, si quiero como agilizar los tiempos, se diseña el archivo para ver qué es lo que corta primero, qué es lo que graba primero. Eso es todo otro tiempo también en la producción que lleva prácticamente al mismo tiempo que diseñas el archivo. Claro, vos diseñás la economía del recurso también. O sea, no solo diseñás, digamos, la forma, el color, la trama, todo lo que tiene que ver con lo que se termina viendo como producto, sino en cómo se genera ese material, digamos, desde el inicio total, cuál es la economía de
recursos de ese material. Es súper interesante. Algo que tiene a mí lo que es el mundo digital es que vos podés diseñar como desde la unidad mínima hasta lo macro de algo. Entonces te da esa precisión, te da ese poder sobre el diseño. Y después hay otras lógicas que te ves forzado a diseñar por un tema, por ejemplo, de tiempo. Si yo hago una muestra de 15 por 15, me puede llegar a tardar 30 minutos un grabado, porque el grabado, a diferencia del corte, por ejemplo, graba como si fuera una impresora. O sea, pasa de punta a punta, quieras o no tengas diseño. Si son 2 puntos, quieras o no, va a pasar y va a barrer todo eso. Y eso es tiempo. Sí, sí, la máquina, ¿qué medida tiene la máquina? O sea, una máquina de grabado. Tenés de todo. Yo la que hice la tesis tenía 90 por 60, pero hay de 1 metro por 60. Es enorme para pensar un cuadrado de 20 por 20. Entonces, ¿vos qué hacías directamente por ahí? ¿Hacías toda la superficie? Sí, si haces grabados, igual va a aumentar el tiempo, pero te conviene más. Y a su vez diseñaba, como te digo, diseñaba el diseño en sí, porque si yo construyo, por ejemplo, lo que se ve en azul es un marcado, no es ni corte porque no atraviesa la superficie, ni es grabado porque no barre todo el material para marcar, vamos a decir. Lo que hace es recorrer tipo vector, pero si yo hago un cuadradito en una esquina, y cuando dibujo después, el otro cuadrado que dibujo, lo dibujo en la esquina opuesta, lee como en capas. Claro, entonces tiene como un registro de cómo... ¿Cómo? Son como layers de... Como layers, claro. Tiene un registro de escritura. Reconoce cómo fue la cronología de ese diseño. Entonces, si la máquina lee esa cronología y no tiene coherencia, salta de un punto a punto, o sea, eso hace que se encarezca el tiempo. Entonces después diseñas y después lo acomodas para que tenga más rentabilidad ese tiempo. Y acá te pregunta Sofía, dice, ¿la máquina del láser que usás es la misma que se usa en denim? No sé exactamente cuál debe tener en la cabeza. A mí me parece que no. A mí me parece que no es lo mismo. No sé qué. O sea, estas comen, claro, porque el denim es algodón, no sé. Es algodón. Sí, porque estas funcionan con sintéticos. Sí, no debe ser la misma como dicen, sí. Claro. Para mí no, porque se mueve el haz de luz, porque hace los localizados también, ojo. Claro. Y acá te pregunta Sol Algañarás, dice si el tema del momento, dice, ¿cuánto dura útil? Supongo que se refiere a lo que vos, a lo que biofabricaste. El material lo que tiene una de los contras, vamos a decirlo, que yo todavía no logré saltar, es el tema este que decíamos de la permeabilidad. Absorbe mucha humedad ambiente. Pero yo también digo que el cuero animal, que lo que hace el proceso de curtido es justamente parar esa putrefacción, también tiene eso. O sea, tiene un porcentaje obviamente mucho menor, pero las calidades de cuero, si yo uso un cuero como fondo, como plantilla, también tienen diferentes como porcentajes de humedad. Fuera de eso, el material va a durar lo que vos lo cuides, sin ningún tipo de acabado. Obviamente que hay maneras de impermeabilizarlo, vamos a decirlo. ¿Probaste eso? Eso te iba a decir, hay mucho laburo en eso. Estoy en esa lógica ahora. Ahora, llegamos al momento actual. Ahora. Es que esa es la gran barrera que tengo de la llegada al consumidor, porque hoy el producto está para ser mostrado en una vidriera, en algo que sea de exhibición, en algo temporal, pero no para llegar a un consumidor final. Claro. Igual tampoco hay que olvidarse que el cuero animal también necesita un montón de requerimientos de manutención, vamos a decirlo, que a veces la gente no recuerda, que si lo dejas mucho en el placar, se puede humedecer de más, o resecar de más. O se reseca.
Sí, o si te lo agarra por ahí una humedad de placar, te lo mancha todo, te lo deja Se todo llena de gris, hongos. se llena de hongos. Bueno, Y que la no te agarre una gamuza. lluvia, que no te agarre una Esa, lluvia. A mí me agarró una lluvia con una campera de cuero y cambió para siempre. Claro. Cambió para siempre. es que sí. La gamuza se te mancha con el agua y después, Sí, nunca más. igual la gamuza es la de como el cuero más barato, pero Sí, bueno, pero más allá de compararlo con el cuero vacuno, que es como otro Otro tema. mundo. Claro, porque el tema es, yo le saco todo esto, todo lo que son los bioaglomerados, que son estos que son como los telgopores bio, que se están usando para packaging hoy día, y de las pruebas que hicimos nosotros, duraban arriba de 3 años. Si vos los mantenías, como dice Emi, ¿no? Lejos de como una contaminación de humedad, ¿no? Eso es como que aguantaban un montón. Ahora, la idea de los bio es que se degraden. Se degraden, Pero claro, sí. no que duren justamente. 100 años. Pero bueno, ahí está lo de la obsolescencia controlada, que creo que se está trabajando hoy día ahí. Y acá hay teníamos más imágenes. Mira, yo pensé que estábamos en la última. Y esta, Emi, esto también ¿nos es querés contar? es también un grabado que se hizo como el verde que mostraba en su inicio, con diferentes pelos. Esto es de la tesis, entonces la idea era todo este mundo de cuero animal, con pelo, sin pelo, llevado pero a lo sintético. Se trabajó con un diseño de tejido plano, es un derivado de la sarga, un sombreado, y lo que se hizo fue grabarlo en láser. O sea, la idea siempre es como esa construcción de técnicas textiles llevadas con el tejido, o sea, con lo técnico, con esto de la unidad mínima a lo digital. Perfecto. O sea, la tesis tenía como su versión enteramente digital, donde prácticamente la persona porque esto no había que olvidarse que tenía que salir como producción, quieras o no, se hacía todo, más adelante tengo alguna que otra ficha técnica. Entonces había como una línea donde yo intervenía poco, la persona que lo construía prácticamente no interviene, y en otros sí, donde está la parte digital, pero hay una persona que después interviene de manera artesanal, sea en telar o bordando. Sí, claro. O sea, varios procesos. Claro. Bueno, bien. Acá hay una pregunta que yo no la entiendo, pero yo la hago. ¿Sería más sustentable que el cuero ecológico? Zoe, ¿a qué te referís? Si quieren, podemos hacer esta instancia de preguntas. Abran micrófono y le preguntan ustedes directamente a Emilce. ¿Sí? Zoe. Hola, perdón, sí, es que no Dale. quería interrumpir. Dale. Nada, que a mí, yo no sé mucho del tema, pero en una clase de otra materia me habían contado que el cuero ecológico no es muy sustentable, que digamos, o sea, que hoy en día el cuero común es resultado de un desecho que está siempre porque consumimos carne, pero que el cuero ecológico como que termina dañando el medio ambiente. Quería saber si era como una alternativa más sustentable o no. Igual, repito, no sé mucho del tema. No sé a qué te referís con cuero ecológico, porque también hay, como decía, como hay mucho en la parte sí, yo creo que ella se refiere yo creo que ella se refiere a la cuerina, que comercialmente le llaman cuero ecológico, que no tiene nada de ecológico. Sintético, digamos. Claro. Cuero sintético, claro. Está también de moda el cuero vegetal, el curtido con taninos vegetales. Entonces no sabía si era eso. No, le dicen cuero ecológico. Perdón, le dicen cuero ecológico al sintético. Claro, para mí se es una forma a eso. Claro, si vos estás trabajando con un producto derivado de petróleo, obviamente que es contaminante. O sea, y no es son como ecológico. paradigmas que están agotados, me refiero. Pero igual acá es como, esto es como que estamos sentados en otro tema que lo vamos a soltar ya, porque es lo sustentable contra lo vegano, si querés, ¿entendés? Entonces es como, no es la discusión hoy, ¿sí? Otro día, si quieren, la abordamos. Pero digamos, sí, probablemente que si es un textil que es derivado de petróleo, obviamente que es contaminante, porque no se degrada, ¿entendés? Porque tarda 100 años en degradarse.
Claro. A nosotros lo que más nos interesa de que la escuchen a Emilce, justamente es que Emilce está contando todo un proceso propio de diseño que a ella le lleva muchísimo tiempo y en donde ella está tratando de diseñar una materialidad, ¿sí? Después está esto que dice Eva, la discusión entre lo vegano, lo industrial, lo ecológico, es un mundo entero. Sustentable. Claro, lo sustentable. Pero lo que digo es, nosotros nos centramos ahora, pues si no, la clase, imagínate, Milce, nos centramos justamente en que ella está diseñando una materialidad, no una, varias, o sea, y que en el proceso del diseño de su materialidad atraviesa un montón de etapas que van desde las técnicas artesanales, manuales, hasta la biofabricación, pasando por tecnologías de tipo corte láser, de tipo estos degradados, grabados. O sea, hay un mundo en el que ella está utilizando un montón de elementos, un montón de recursos para generar una materialidad. Que ese es el tema que a nosotros nos compete hoy en la clase de hoy. Pero te re súper agradecemos, Emilce, está buenísimo lo que estás haciendo y bueno, démosle un aplauso a Emilce, es nuestra primera invitada del año.